Todos sabemos que tristemente México y Latinoamérica en general nunca se han destacado en el campo del cine animado, ya sea por las múltiples limitaciones creativas, económicas y prejuicios que existen en los productores y el público a día de hoy. Hacer una película animada en nuestras tierras es algo casi imposible. Sin embargo, sí hay una saga que logró sobresalir pese a la adversidad y demostrar que sí se pueden hacer proyectos de calidad en este medio, en mi país. Esa definitivamente fue la saga de las leyendas. Tal vez estas películas te suenen por haberlas visto en tu niñez en algún canal random por estas fechas, o quizás tú eres de esos pocos que se ha llegado a verse todas las películas de este gran universo con olor a cempasúchil. Sea como sea, aprovechando que estamos en épocas de celebración a la vida y la muerte, hoy vamos a conmemorar estas películas ordenándolas de la peor a la mejor. Me las vi todas el fin de semana para poder hacer este video, ojalá lo disfrutes mucho. Sé que vas a estar en desacuerdo con varios puntos, y por eso te invito a que me comentes tu propio top en los comentarios. Dicho eso, comencemos. Es muy difícil decidir cuál es la mejor película de las leyendas, pues cada uno tendrá su propia favorita y es muy válido. Sin embargo, existe un consenso general bastante aceptado acerca de cuál es la peor película de esta saga. Las leyendas, el origen. Yo realmente pienso que ninguna película de las leyendas es realmente mala, y esta no es la excepción. Sí, es la más floja de todas en el catálogo, y cuando pienso en momentos memorables, buenos personajes o una buena historia, esta no es la primera que se me viene a la mente. Sin embargo, creo que está muy sobreodiada. La verdad, yo la disfruté bastante viéndola y sí me la volvería a echar un fin de semana. Orígenes es una precuela que transcurre antes de todos los eventos de la historia de Leo San Juan. Aquí conoceremos a Finado y Moribunda, aquellas calaveritas que siempre estaban haciendo pequeños chistes en las demás películas. Ahora se volverán los protagonistas de su propia historia. Y aunque en concepto sé que suena como algo terrible y una especie de Minions de las leyendas, el resultado termina siendo algo bastante agradable. Las calaveritas, aunque en un comienzo son algo molestas y llegan a chocarte mucho con sus nuevas personalidades más burlonas, a la larga les agarras cariño, porque solo son dos niños rechazados por su pueblo que buscan llamar la atención. Son una dupla tierna y es lindo ver su viaje de madurez, pero para mí quien carga en su espalda todo el peso de esta película, sin duda alguna es la nueva adición al elenco, Chimo. Chimo es ese cliché del chico serio traumado que poco a poco se va abriendo con los protagonistas, pero aquí lo hacen funcionar muy bien. Es un chico muy agradable que, pese a haber traicionado al principio a los protas, logra expiar sus errores entregando su vida para protegerlos, y aunque sobrevive, me gusta cómo la obra lo utiliza como el corazón de esta película. Visualmente Orígenes es la película más hermosa de la saga, y ese final donde Chimo y Eva acaban perdiéndose en el portal me dejó con muchas ganas de ver el reencuentro entre Chimo y su hermana Xochitl en una futura película. La cosa con esta cinta es que así como tiene cosas muy buenas, tiene demasiados fallos que la perjudican mucho, y es que esencialmente esta película es una copia muy descarada de la Era de Hielo. Un montón de raros desconocidos se ven forzados a llevar a un bebé de punto A a punto B, donde uno de ellos es un traidor encubierto. No son tan originales como creen con el argumento de su trama, y dicho pierde aún más peso cuando los personajes que nos acompañarán en este viaje no son muy memorables. Quitando a Chimo y a las calaveras, esta película tiene un elenco muy flojo. Eva es un personaje con un planteamiento interesante, siente que nació para hacer algo más grande, algo especial, pero dichas bases no llegan a ningún lado. El alebrije que cuidaba a las calaveras perfectamente lo podrías quitar de la película y funcionaría muchísimo mejor para empatizar con las travesuras de Finado y Moribunda. Los villanos de esta película son un montón de NPCs sin personalidad y al final sientes que no pasaba nada si no veías esta película, no te aporta mucho. Mi mayor problema con Orígenes es que no tiene motivo alguno por el cual pertenecer a la saga de las leyendas. Esta perfectamente pudo ser otra IP, otro universo, saga con nuevos personajes y un mundo diferente. Pero que sea de las leyendas hace que te brinquen mucho las constantes inconsistencias en el universo, y que ahora todo sea como mágico nivel Harry Potter o The Old House, cuando la saga principal no se sentía como magia tan fantasiosa, se sentían como leyendas, como folclore mexicano, y poner una canción de Jessie Joy en un timelapse a los Send Me On My Way de la Era de Hielo queda muy extraño. No es una mala película, solo complicada y palomera, quizás demasiado infantil para su propio bien.
¿Recuerdan que al principio del video les dije que este top iba a ser algo polémico entre los fans de las leyendas? Pues es a este puesto al que me refería. Perdónenme de corazón, yo sé que para muchos esta es la mejor película de la saga, pero para mí, honestamente, La leyenda del charro negro estuvo a nada de parecerme realmente mala. La mejor forma que tengo de describir esta película es como artificial, porque eso sentí mientras veía cada escena de la misma. Parece como si le hubieran dicho a ChatGPT, hazme una película de las leyendas con el charro negro. Y este fue el resultado. Miren, yo creo que hay muchas cosas buenas que vale la pena comentar aquí. Me gusta mucho el concepto, la premisa de todo. Y es que Leo, después de todas las aventuras que ha atravesado, finalmente está de camino a Puebla con su hermano Nando, a punto de ver a su abuela. Sin embargo, en el camino Leo es engañado por el charro negro para conseguir el alma de una pequeña niña que es hija de un estafador. Y ahora le toca a Leo y su pandilla recuperar dicha alma, yendo hasta el inframundo a pelear con el gran charro negro. La idea suena muy cool, está bien interesante todo esto, pero el gran problema que tiene esta película, para mí al menos, es que nomás sus ideas son buenas, porque al momento de desarrollarlas nunca vemos que lleguen a nada. Verán, con el pasar del tiempo a las películas de las leyendas se les ha complicado bastante justificar el hecho de que Leo sea el protagonista de sus historias. Desde la leyenda de las momias, el personaje se siente cada vez más desplazado dentro de sus propias películas, y la gracia está en ver cómo cada nueva película encuentra la forma de justificar que Leo sea el prota, darle algún motivo para seguir aquí. En este caso se supone que esta película pretende explorar la maldad de Leo, ya que aquel poder con el que ha hecho grandes obras y ha ayudado a tantos, poco a poco lo está consumiendo y está sacando a la luz una versión más oscura de él. Es por esto que el charro negro lo quiere, pues quiere que sea su sucesor. De nuevo, en papel es una gran idea, pero no tiene desarrollo alguno. Jamás se explora realmente esta maldad de Leo, salvo muy contadas escenas, y nunca se hace una introspección entre si realmente es un héroe o no. Hay un momento de la película donde Nando, su hermano, le dice que es un egoísta, porque mientras él tuvo que cuidar a su abuela y hacerse cargo de su familia a temprana edad, Leo se fue a tener la vida loca con amigos y aventuras a lo largo de todo el país. Yo pensé que se iban a agarrar de esto para cuestionar la moralidad de Leo, qué tan buena persona es si todo lo que ha logrado ha sido a costa de su familia y sus propios amigos. Pero no, simplemente lo olvidan. Los demás personajes como Teodora, Xochitl, Don Andrés y los alebrijes no nos aportan nada. Cada uno está en su tema, que aunque te hacen creer que es importante para la película, pues la verdad es que no. Es hasta el final de la película que los vemos hacer algo útil, enfrentándose al charro negro, en una pelea que ocurre fuera de cámara. Y es que lo olvidaba, además de todos estos personajes y tramas, también tenemos la historia del aldeano que nos acompañará en esta aventura, como en cada película, la cual es malísima. Se supone que este señor es un estafador que le vende a la gente ilusiones de que sus familiares en más grave estado se recuperarán con un medicamento mágico, y utiliza a su hija como cebo en toda esta estafa. Este tipo pretende que te encariñes con él, pero yo al menos nunca simpaticé con él. Es genuinamente una mala persona, que cuando pensé que lo podían redimir al ver morir a su hija, y no tener un medicamento mágico como el que él le vendía a los pueblerinos, estafándolos en su desesperación, cambiaría o aprendería de sus errores, pero no, todo le sale bien. No voy a conectar con alguien que le vendió su alma al charro negro a cambio de curar a su hija y luego no cumplió su promesa, porque sigue siendo su responsabilidad lo que pasó. Si me decías que la vendió y luego el charro negro le jugó sucio, queriendo llevárselo con su hija, ahí lo entiendo porque lo estafaron, pero por sí solo me parece un cobarde. Igual la película busca forzar artificialmente relaciones entre los personajes de la historia y no se sienten nada genuinas. Ver a Leo y al estafador respetarse mutuamente al final de la película a mí no me generó nada porque solamente se dijeron 2 palabras en toda la historia. También te quieren meter un romance entre Nando y Teodora como para hacer el chiste fácil, pero aunque ya se nos había planteado en la película pasada, aquí lo sentí muy poco natural, muy falso. Y lo mismo con Xochitl y el alebrije Power, otro vínculo muy artificial que jamás se trabajó en ninguna película. Pero bueno, yo podría perdonar todos estos problemas si al menos el villano valiera la pena, como pasa en muchas películas de esta saga que los villanos son tremendos. Pero perdón, el charro negro se me hizo un villano demasiado vendehumo. Al principio
principio sí impone, sí se ve atemorizante, pero al final termina siendo pura palabrería. El mayor enfrentamiento que lo vemos tener es en forma de humo contra los demás fantasmas fuera de cámara. Su plan está lleno de inconsistencias y el monólogo que le da a Leo sobre lo que busca es de los más genéricos y pretenciosos que le he escuchado decir a un villano jamás. Es que la humanidad busca lo material, las riquezas y eso es malo, lo importante es el alma. Muy flojo y no llega a nada. Pura palabrería barata de villano ñaca ñaca que no aporta nada a la construcción del personaje, dándole puntos positivos a la película, y la razón por la que no la puse como la peor del top es porque la escena final con Leo despidiéndose de sus amigos es muy tierna, y se aplaude que tuvieran la valentía para dar un final a la historia, aunque haya sido el segundo final de la saga y se venga un tercer final de la saga ahora que la revivieron, arruinando esta escena en retrospectiva, pero bueno, está bien. Sin embargo, el cómo llegamos a este punto, con Leo siendo el elegido místico del destino super over the top, se me hace demasiado flojo. Siempre supimos que él era especial, pero acá se lleva unos límites exagerados. Y es hasta incoherente eso de que ya no puede ver fantasmas porque ya no es especial, pues en toda la saga todo mundo veía fantasmas. Nando, los pueblerinos, Valentina. ¿Cómo que ahora sí es importante eso de que Leo era el único que podía ver fantasmas, si la saga siempre ignoró este tema y hizo lo que quiso? Pero bueno, no me parece una mala película, está palomera, aunque no me quedaron ganas de verla otra vez. Muy bien, aquí ya empezamos con las películas que me parecen genuinamente buenardas. Y qué mejor que empezar con la cinta más reciente de las leyendas, La leyenda de los chaneques. Miren, no les voy a mentir, es una película que, siendo justos, no tenía razón de existir. Bien o mal, ya se habían ido a lo grande antes con la película del Charro Negro y su bonita escena final. Ya no hay más leyendas igual de llamativas que las contadas antes, y la historia de Leo San Juan comienza a sentirse estirada a este punto. Sin embargo, hay una razón por la que yo sí recomiendo dar una oportunidad a esta película, y por la cual la disfruté mucho, y es que esta película finalmente le da el reflector a otro personaje del cast principal, Nando. En todo mi viaje viendo estas películas, noté que poco a poco Leo se iba volviendo un protagonista cada vez más arrogante y egocéntrico. Las películas se enamoraron demasiado de su protagonista, y cada que pensé que el personaje iba a aprender alguna lección de humildad o algo parecido, la propia película desaprovechaba dichas oportunidades, como les comenté en el Charro Negro. Contrario a Leo, mientras veía las películas me sentía bastante mal del trato que se le daba regularmente a su hermano Nando. Entiendo que inicialmente él era muy molesto, pero convertirlo en un payaso para ver cuánto podían humillarlo y burlarse de él, a mí no me gustaba mucho, honestamente. Y en La leyenda de los chaneques finalmente se le da el foco principal a él. Han pasado algunos años desde la última aventura que tuvieron ambos con el Charro Negro, y Leo ha decidido irse a Veracruz a tomar un barco que lo lleva a navegar por todo el mundo. Él quiere volver a tener aventuras, aunque ya no se acerca de sus amigos fantasmas, porque aprendió a amar ese estilo de vida. La cosa es que Leo es demasiado insistente con el tema del viaje, al punto de que cuando un niño le pide ayuda para buscar a su padre, quien fue raptado por los chaneques, Leo lo ignora y sigue obsesionado con su propia aventura. Esas actitudes de Leo son muy comprensibles, pues pasar de ser alguien especial y un héroe, el elegido literalmente, a perder todo aquello por lo que antes se te elogió, sí debe ser bastante complicado de aceptar. Y me gusta mucho cómo se exploran estas nuevas inseguridades del personaje, solo que Nando se desespera por esta actitud egoísta de Leo, de no querer ayudar a buscar al papá del niño, y le echa en cara que solo piensa en él y en su viaje, lo cual también está muy bien escrito. Nando es un chico que de niño pudo tener el amor de sus dos padres, como vimos en la película de Orígenes. No era el más inteligente ni el más especial, pero estaban ellos dos para proveerle cariño, y cuando su mamá falleció, su padre simplemente decidió abandonarlos. El haber perdido a sus dos seres queridos más importantes hizo que se aferrara mucho más a su abuela y a su hermano menor Leo, quien en ese entonces no era consciente de lo que pasaba porque era bebé. Nando amaba tanto lo que le quedaba de familia, que cuando Leo se fue a tener aventuras, amigos, fama, él prefirió quedarse a cuidar a su abuela y el legado de su familia. Sin embargo, ahora que la abuela, su mayor razón de vivir, falleció como vemos al principio, Nando ya no sabe qué hacer con su vida. ¿Quién es ahora? ¿Cuál es su objetivo si la persona que protegía y por la que dio todo ya no está? Él no es especial como Leo, no tiene poderes, ni es tan brillante como él, pero haría todo por cuidar a su hermano, y ahora que se va, ya no sabe qué sigue en su vida. Así que cuando ve a aquel niño que busca a su papá, él se ve reflejado en él,
piensa que tal vez finalmente podrá demostrar su valía ayudándolo. Es un tema muy bueno. El mensaje de la película para mí puede ser el mejor de toda la saga, pues nos habla acerca de la identidad, de nuestro valor como individuos, de quiénes somos cuando hemos perdido todo lo que valorábamos, reflejado tanto en Nando como en Leo, que perdieron a su abuela y Leo perdió sus poderes, los motivos por los cuales vivían, con ambos aprendiendo al final a apreciarse, y Leo diciéndole lo mucho que lo quiere pese a no mencionarlo demasiado. Así es como se desarrolla un tema planteado en una historia. Esto es desarrollo. Encima es la cúspide de todo lo que nos vienen trabajando con Nando hace 30 películas. Todo esto de la inseguridad de Leo y Nando me encanta, y me encantaría poder subir la película a unos puestos más, pues si la leyenda de La Llorona es la consolidación de Leo como protagonista, esta es la de Nando. Sin embargo, aunque todo el tema de la identidad es buenísimo, lo demás que vemos en la película no destaca mucho. No es malo per se, solo olvidable. Los chaneques son criaturas muy simples y el recurso de que son seres buenos incomprendidos ya se siente gastado a este punto. Los habitantes del pueblo no son nada entrañables y la participación de Xochitl, los alebrijes y Don Andrés para mí no aporta nada. Si acaso rescato a Teodora, pues aquí siento mucho más genuina su relación con Nando. Si ya se nos había planteado esta relación, es bueno que al menos la desarrollen en esta película. Es una buena película y vale la pena darle una ojeada si eres fan de esta saga. Aunque no sea la mejor, yo la disfruté bastante y consolidó uno de los mejores personajes de la saga, así como aterrizó a Leo como protagonista una vez más. Siento que Las Leyendas es una de esas sagas que muchas de sus películas están sumamente infravaloradas por el tiempo que tardaron en salir, ya que la nostalgia le juega bastante a favor a las primeras, pero si hay una película que me parece la más infravalorada de toda la saga, esa definitivamente es La Leyenda del Chupacabras. Esta es una de esas películas que a muchísima gente no les gusta o les parece aburrida, pero permítanme levantar una bandera a favor de esta obra. Para mí La Leyenda del Chupacabras es una de las películas más experimentales y ambiciosas de toda la saga de Las Leyendas, y si bien esa ambición le juega en contra muchas veces, hay otras donde nos entrega de los mejores momentos de la saga. Esta película ocurre después de La Leyenda de las Momias, la primera trilogía de películas en salir. En dicha trilogía vimos un viaje de un Leo pequeño y niño que tenía que enfrentarse a diversos entes mientras crecía y hacía amigos. Y después de ese viaje de fantasía y ternura algo infantil, llega esta película a plantear un nuevo tono en la saga completamente. Es como el prisionero de Azkaban de Las Leyendas. Ahora Leo ya no es un niño, ya ha atravesado muchas cosas que lo han hecho madurar y crecer. Sin embargo, todo esto que venció, todos esos enemigos aterradores como la Llorona o la Nahuala, quedan completamente opacados cuando se trata de vencer un enemigo real, la guerra. Esta película transcurre en los últimos enfrentamientos entre los insurgentes y el ejército realista, donde se luchaba por conseguir la independencia de México. Leo, de camino a Puebla, se ve envuelto en un disturbio ocasionado por pequeñas facciones de ambos bandos militares, y aquí, a pesar de que todos lo tratan como un niño pequeño, es la primera vez que experimenta las responsabilidades adultas. En un ambiente de guerra, da igual tu edad, da igual tus fuerzas o tus logros previos, eres carne de cañón para el bando que más te convenga, y Leo lo entiende. A todo este conflicto se le añade el chupacabras como la nueva bestia que deberán capturar, como el gancho de la película. Pero esta vez hacen algo muy diferente a lo que habíamos visto antes. Esta vez el chupacabras no es el eje central de la historia, ni siquiera es el villano principal, sino que la película lo usa como una alegoría muy impresionante. Leo, cuando conoce al chupacabras, lo ve como una bestia despiadada, sin remedio. Por primera y única vez, no intenta dialogar con él o encontrar justificaciones por las cuales actúa como actúa, simplemente escapa de él. Vemos cómo el chupacabras asesina a un montón de gente del bando de Leo, y son bastante explícitos con las escenas para hacer una película familiar. Sin embargo, a medida que Leo conoce la historia del chupacabras, poco a poco se va dando cuenta de que no es realmente malo, solo es un hombre de familia que está peleando por lo que cree que es correcto para proteger a los suyos, y es manipulado por un hombre con un alto cargo que solo busca satisfacer sus intereses económicos. Esto es una clara referencia a los soldados, a cómo ellos sean de tu bando o del contrario,
contrario, solo son personas que acabaron en este mundo de violencia buscando proteger a sus seres queridos. Y esta alegoría va más allá, porque cuando Leo y el chupacabras logran entenderse, Leo es salvado por él a pesar de haber sido enemigos antes, a la par de que le pasa lo mismo con el capitán del equipo de Leo y el capitán del equipo de los realistas, quienes toda la película se están tirando pollitas por ser de bandos contrarios, pese a tener que trabajar en equipo para salvar sus vidas. Y cuando el capitán Mandujano entrega su vida por todos, el capitán de los realistas muestra respeto y compasión al ver que solo era un humano como él. Me encanta esta analogía, me encanta el uso que se le da al chupacabras como metáfora de la vida de un soldado, y adoro ver su lado más cruel con muchísimas muertes brutales en la historia. La animación de esta película es impresionante, probablemente el logro técnico más grande que ha tenido Anima en su historia. Sin embargo, aunque yo sí disfruté bastante esta historia, entiendo por qué a muchos no les gusta nada la leyenda del chupacabras, y es que esencialmente es una especie de clímax extendido de película de guerra. Toda la cinta, sin contar los primeros 20 minutos, son escena de acción tras escena de acción tras escena de acción. Casi no hay diálogos de valor, historia, lore o alguna trama que seguir. La mayoría de la película se puede resumir en: tenemos que escapar de esta cárcel. Oh no, cortaron ese camino, ahora debemos ir por otro camino. Oh no, también derrumbaron este camino, debemos volver. Casi toda la película es dar vueltas en círculos con escenas de acción. Buenas escenas de acción, pero sin historia ni nada que aportar al lore. Además de esta trama principal tenemos otra clásica de Teodora, los alebrijes y la nueva aldeana, subtrama que no llega a nada y no nos aporta nada a la historia, solo es el comedy relief de la película, pero no es gracioso. La niña de la tribu se supone que conoce de antes al chupacabras y la película se tiene que detener en seco, así la tienen que pausar para que ella te explique un poco del lore del chupacabras, porque en hora y media de película solo hemos visto a los personajes dar vueltas en círculos y al final esta niña ni siquiera vuelve a aparecer. Pero sin duda creo que lo peor de la película es el tratamiento de los personajes. Como dije antes, desde la leyenda de las momias a la saga se le complica justificar la presencia de Leo como protagonista, y esta es la película donde más desplazado lo sientes de la historia, donde no es el prota, no tiene mucho desarrollo ni nada que hacer, y traer de regreso a Nando como miembro del bando contrario no nos aporta nada, al menos no en esta película. La relación de ambos es solo verlos pelear a cada rato. Lo mismo le pasa a Chupacabras, por más que me guste él como analogía. Como personaje apenas si sabemos algo. Y sé que suena raro decir personaje, pero pues es que no nos dan lore, ya que la película se debería llamar La leyenda de la independencia de México, una facción. Creo que el mayor acierto con los personajes es con los capitanes de ambos bandos. Tienen un muy buen desarrollo, y aquí sí sientes un vínculo lógico y coherente entre Leo y el capitán Mandujando, por el que te pesa su muerte, no como el señorito estafo gente, no me redimo y la historia me recompensa. Es una película rara, no es buena película de las leyendas, pero como algo individual lo aprecio, veo lo que querían hacer y me agrada. Empezamos con la trilogía original de la saga, aquella que sentó las bases de todo. Y en este tercer puesto para mí está La leyenda de la Llorona. Sé que esta es la película favorita de muchos de la saga y lo entiendo completamente. Tras el éxito que había sido La leyenda de la Nahuala para el cine mexicano, era obvio que tenían una gallina de los huevos de oro enorme a la cual no perderían la oportunidad de sacarle provecho. Anima vio esto y dijo: vénganse pa' acá, yo quiero hacer esta saga para mí, carajo. Y así comenzaron la producción de una secuela de esa película. Esta cinta luego notas que no está a cargo del mismo estudio que desarrolló la primera, ya sea por los constantes reshoots que modifican un montón la historia, o por el gran subidón de calidad que presentó con respecto a su animación y producción. Se nota una aura diferente con esta película. La leyenda de la Llorona es probablemente la película que mejor tratamiento le da a su protagonista. En esta historia vemos como Leo, quien sigue siendo un niño pequeño pero ahora más valiente y firme, viaja de Puebla hasta las húmedas calles de Xochimilco para resolver el caso de una mujer fantasma que ha estado raptando niños, con ayuda de sus amigos Teodora, Don Andrés y el alebrije. La cosa con la leyenda de la Llorona es que aprovecha un elemento que no había sido usado en la primera película, y es la carencia de padres de Leo. Aquí se indaga un poco en cómo se siente él por no haber tenido una madre que estuviera a su lado y lo cuidara a lo largo de
su niñez. Y mientras él se lamenta por haber perdido a su madre, la película juega y hace un bonito paralelismo con la misma Llorona, quien vive atormentada por haber perdido a sus hijos. Me gusta mucho esta idea y el cómo se desarrolla es genial. La Llorona para mí es la mejor criatura mitológica de toda la saga. Es la única junto con la Nahuala donde se toman el tiempo de contarnos su historia, de dejarte bien claro cuál es su lore, y logran hacer que empatices con ella porque al final solo era una madre que perdió a sus hijos. Aquí sí funciona el argumento de que solo es un ser incomprendido, pues la Llorona contrasta bastante con la Nahuala, que era mala. La escena final donde Leo puede darle paz a esta pobre alma en pena y como recompensa puede ver a su mamá es una de las más bonitas de toda la saga, y si eres de lágrima fácil puede que te conmueva mucho. E igual la nueva edición, Kika como esta aldeana que acompañará al prota en esta ocasión, funciona muy bien. En la primera película Leo era el hermanito miedoso que tenía que ser valiente para salvar a su hermano mayor. Ahora los roles se invierten un poco y le toca a Leo proteger a Kika como una hermana pequeña, entenderla, escuchar sus inseguridades y apoyarla. Porque por más fastidiosa que pueda ser, solo es una pequeña niña que busca respuestas de su hermano mayor perdido. La cosa con la leyenda de la Llorona es que toda la trama de Leo, Kika y la Llorona está muy entretenida, pero no puedo decir lo mismo de la otra trama. Toda la historia de Don Andrés y el alebrije en la isla de las muñecas es terrible. Entiendo que este es un mito y algo muy conocido en Xochimilco, pero se siente como una historia completamente desconectada de la trama principal. Es aburrida, no llega a ningún lado, y los chistes francamente a mí no me gustaron mucho. Algo que sí mejoró mucho con respecto a la Nahuala es el doblaje, que ahora ya no se basa en estar diciendo mexicanismos de forma forzada como antes. Sin embargo, en el proceso le quitaron mucha identidad al humor de la película de La Llorona. Es muy neutra hasta para la saga. Y es que en general he de decirles que, como ya habrán notado en cada puesto, a mí los personajes de Don Andrés, el alebrije y Teodora nunca me han terminado de gustar. Entiendo que son los amigos de Leo y demás, pero la verdad siento que no aportan nada a las películas y sus tramas siempre son las más aburridas e innecesarias. No tienen personalidades agradables para mí, y por ello que se les dé tanto tiempo en pantalla llega a ser bastante cansado en mi opinión. Pero bueno, pese a todo, La Leyenda de la Llorona es una buena película de la saga. Ya solo nos quedan 2 puestos y haga lo que haga, sé que va a ser un poco polémico el primer lugar, porque no puse ninguna de las favoritas o más queridas. Perdón. Pero bueno, para mí en segundo lugar no podía ir más que la película que lo comenzó todo, aquella que consolidó todo este universo y que con sus altos y bajos nos ha regalado varios momentos muy buenos. Obviamente me refiero a La Leyenda de la Nahuala. Creo que esta película es la más rara de todas y la más difícil de tanquear de toda la saga, pero al mismo tiempo tiene méritos en su haber que en retrospectiva uno aprende a valorarla mucho más. Por sí sola tal vez iría más abajo, pero sus méritos la suben demasiado. La Leyenda de la Nahuala es la historia de origen de nuestro protagonista, Leo, un niño miedoso que debe entrar a una gran mansión a salvar a su hermano de la terrible Nahuala. Esta película no se siente igual que las demás, hay una aura bastante extraña al verla, pero acogedora también. Es raro. Creo que esta es la película que más mexicana se siente de todas en el mejor y el peor de los sentidos. Valoro mucho el esfuerzo del director por tratar de representar explícitamente nuestro país y el estado de Puebla en el metraje. Se nota que quería lograr que te sintieras familiarizado con el entorno donde se desarrolla la historia, para que no vieras esta como una película más a lo Scooby-Doo o cualquier otra historia de fantasmas, sino una cinta que pretendía homenajear nuestra propia cultura, nuestro idioma, nuestro folclore, nuestros mitos. México y cualquier país de Latinoamérica tenemos una cultura preciosa que rara vez nos atrevemos a explorar en distintos medios de entretenimiento. Acá el director, en lugar de tratar de ocultarlo, aparentar ser algo mexicano con muchísimas referencias gringas, como pasa con diversos programas y películas hechas en México, más bien abraza nuestra identidad y pone como su principal prioridad el representar lo mejor posible la realidad de nuestro país, pero no se hace para tener el chiste fácil como varias comedias mexicanas, sino para representar nuestra forma de ser y vivir desde tiempos inmemorables. Que haya toda una escena al principio para presentarnos la ciudad, que perfectamente pudo ser cortada y solo ir directo al lore de la Nahuala, es prueba de la visión del director. A veces se abusa de los mexicanismos, hasta a mí me costó entender algunos diálogos, pero le da su propio estilo personal. La Leyenda de la Nahuala es de las pocas películas de la saga cuyo título no es un bait, y al final la película trata de otra cosa. No, acá 100% se enfocan en la Nahuala, en sus orígenes y demás, y de hecho la historia toma tintes demasiado adultos en ciertas ocasiones a la hora de narrar su lore, como el hecho de que la mujer antes de ser la Nahuala había sido profanada por alguno de los hombres mañosos y ricos que habitaban dicha casa,
casa, dando así a luz a un hijo no reconocido, que tuvo que valerse por sí mismo vendiendo dulces a pesar de que su papá probablemente tenía mucho dinero, y extrañando a su mamá, aún apoyándola a sabiendas de que se volvió un espectro maligno, todo para ser traicionado por ella. Me gusta mucho la historia del vendedor de dulces y el giro de trama de que era malo no me lo vi venir. El padrecito es un mentor agradable y los personajes como la abuela o Nando, a pesar de ser sus versiones betas iniciales, se sienten auténticas, honestas. Diría que Leo es el personaje más básico de la película, pero funciona bien su desarrollo, y como planteamiento para todo lo que se le vendría después, está muy bien. La villana es muy buena, y me encanta cómo no tienen miedo de que ella asesine a dos personajes importantes para darle su desarrollo al protagonista. Aunque nunca me gustó que no se expliquen bien los poderes de Leo con eso de que solo él puede ver fantasmas, cosa que más adelante contradecerían. Y tampoco soy fan de que el padre luego se haga fantasma. Siempre se me ha hecho muy conveniente que algunos personajes mueran y se les dé mucho peso a sus muertes, pero otros solo se hacen fantasmas de la nada. Siento que debieron explicar mejor eso. El 3D de esta película no ha envejecido nada mal. Hay varios escenarios que se ven geniales y todo luce mejor que la animación 2D de los personajes. Además, esta es la única película donde me agrada la relación de Xochitl y Leo, aunque es muy turbio que Xochitl ya tiene como 50 años y a la película no parece importarle. Sin embargo, la razón por la que la leyenda de la Nahuala no está más arriba es porque aún se notaban bastante inexpertos, bastante verdes. El creador Ricardo Arnaiz también dirigió, escribió, produjo y editó esta película, y eso se nota un montón. Hay varias escenas que son muy largas y hubieran funcionado mejor siendo cortadas antes. El ritmo de la película no siempre es el mejor, y al no haber ninguna subtrama en la historia pasa más de media hora antes de que realmente parezca que la película comenzó. Pero a pesar de todo, esta es una gran película que pone en todo lo alto los grandes mitos de nuestro país. Si la leyenda de la Nahuala fue el segundo lugar, creo que tú ya sabes cuál es el puesto que ocupa el primero, ¿no? Para mí, Dram, la mejor película de las leyendas, es definitivamente La leyenda de las momias de Guanajuato. Esta película se me hace infravaloradísima y muy sobreodiada por la gente, pero yo viéndola recién este fin de semana me pareció muy buena. La leyenda de las momias ocurre después de los eventos vistos en La leyenda de la Llorona. Ahora Leo viajó de Xochimilco a Guanajuato para rescatar a su amiga Xochitl, quien no ha visto hace tiempo y parece haber sido raptada por alguien. Y sé que muchos después de La Llorona esperaban otra película seria o más emotiva que la anterior, pero aunque esta no te lo venda como en La Llorona, siento que tiene un peso emocional muy grande y los temas que toca los desarrolla de mucho mejor forma que todas las películas de la saga. Yo no tengo nada que criticarle a las momias de Guanajuato, para mí dan el clavo con cada cosa que pretende conseguir. Esta es la película con más subtramas de todas, pero por alguna razón, a pesar de haber demasiados temas en pantalla, aquí logran utilizarlos todos muy bien. Primeramente se nos cuenta la historia de Valentina, una niña que busca acercarse lo más que puede a su padre, pero él está tan obsesionado con el trabajo que nunca le presta atención, y la escena donde se nos muestra esto es bastante desgarradora. Tras una explosión en las minas, el padre fallece, y es tachado por todo su pueblo como un asesino, pues se le culpa de la explosión, así que ahora le toca a Valentina intentar encontrar la forma de limpiar el nombre de su padre y averiguar si sigue con vida o no, pues ella se niega a aceptar que falleció. En el proceso comenzamos a ver el militarismo provocado por el bando realista, que ocupa las calles de Guanajuato y les impide hacer su investigación. Esta niña para mí es la mejor aldeana de todos los pueblerinos que conocemos en las diferentes ciudades que visita Leo. Su historia es bastante triste, pero todo el desarrollo que tiene, donde debe aprender a dejar ir a su padre y a aceptar que falleció, es precioso y hace un contraste genial con el villano. El francés es el principal enemigo a vencer en esta película. Él es quien revive a las momias, pues está en busca de hacer un trato con fuerzas malignas para revivir a su amada, y en el proceso, por culpa de la explosión, todo sale mal. Este personaje tal vez no aparente ser el villano más icónico, pero sí me gusta mucho cómo explora un lado bastante oscuro del ser humano. ¿Qué pasa cuando no poder dejar ir a alguien que amas se convierte en una obsesión? Cuando aquello a lo que te aferras solo te encadena tanto que te hace perder de vista el rumbo de tu vida. Hay un momento en la película donde este villano habla con su amada que tanto ha intentado recuperar, y ella le dice que la deje ir, que viva su vida, pero él, en lugar de entender la lección, se molesta con ella y la culpa por haber malgastado su vida en su obsesión por recuperarla. La vuelve la villana de su historia, siendo una escena fantástica y bastante compleja en narrativa.
y mientras él perece por culpa de no soltar, Valentina, siendo tan solo una niña, a pesar de negar rotundamente toda la película que su papá murió, cuando lo nota, cuando lo acepta, puede despedirse de él una última vez, y es muy bonito cómo él se disculpa por haberla ignorado tanto tiempo, dejándole el mensaje de que viva su vida sin perder de vista lo más importante, el amor. La historia de Valentina y el villano es tremenda, pero ¿qué pasa con Leo? En este punto él ya había resuelto dos misterios bastante impresionantes como lo era la Llorona y la Nahuala. Poco a poco se le iba subiendo el ego, pero acá llega Valentina y lo aterriza de forma genial. Ella al principio no menciona que es una chica, pues pretende ocultar su identidad, así que es muy divertido ver las diversas situaciones que ocurren por esto. Él es fuerte, valiente, pero ella está a la par. Ambos compiten por demostrarle sus habilidades al otro, y eventualmente eso desemboca en que se enamoran. A mí me gusta mucho la relación entre estos dos, es más genuina que la de Xochitl, y creo que es muy tierno y divertido este Enemies to Lovers. Leo ya se siente un poco apartado en esta película, pero su química con Valentina es tan god que te cae muy bien aquí. Es su última aventura como un niño, y eso le da mucho más valor. Creo que esta es la película que mejor aprovecha los personajes de Teodora, Don Andrés y el Alebrije, pues son meramente un comedy relief, pero muy divertido. Sí está raro ese chiste de Don Andrés casándose con una chica que él ve atractiva pero es fea, pero al menos yo sí me reí bastante. El nuevo Alebrije, Power, a mí me cae mucho mejor que el original, y siento que su aparición aquí tiene mucho peso. Siendo este el primer final de la saga, tiene demasiado impacto en la historia, ver cómo Leo se despide de sus amigos para volver a Puebla. Sientes que todos han tenido un buen cierre para sus viajes aquí, y es una conclusión bonita para el viaje de crecimiento de Leo, de niño a adolescente. Y lo que más me gusta es el excelente trato que se le da a la muerte en esta película. Yo siempre tuve problemas con que no quedaran del todo claras las reglas de este universo con los fantasmas y eso, y si bien acá no lo arreglan, sí lo ocultan muy bien. Ver morir al papá de Valentina porque son consecuentes con el mensaje de dejar ir es genial, pero también esas pequeñas escenas de las momias despidiéndose de sus familias me encantaron. Yo pensé que todos ellos iban a volverse humanos de la nada, y no, la película se atrevió a matarlos. No tengo nada malo que decir, a mí me gusta mucho La leyenda de las momias de Guanajuato, y la considero la mejor película de las leyendas. Pero bueno, esa fue mi opinión solamente, espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda comentarme tu top, o qué otros tops podríamos hacer en el canal. Muchas gracias por escuchar. Hey, muchas gracias a Yuko y a Abby por haberme hecho estos fanarts por mi cumpleaños, están bien god. Uno es mío con el estilo de Tim Burton y está bien god, y otro es comiendo un pastel así bien deli. Muchas gracias, perdón por apenas agradecer, acabo de subir video, pero muchas gracias, los voy a poner al final de cada videito.